Muy buenos días, compañeros y compañeras y profesor. Nuestro grupo está integrado por Daniel Alejandro Martínez Riveros. Nicolás Santiago Chávez Riaño. Andrés Felipe Torres Colmenares. y yo, Anderson Steven Gómez Plaza. Vale, entonces, a continuación. La investigación se realizó con el objetivo de comprender el funcionamiento y la importancia que tiene una armadura. Se utilizaron diagramas de cuerpo libre y las ecuaciones de equilibrio que actúan sobre los soportes y los nodos. Por medio de investigación se comprendió la importancia del diseño y cómo funciona la aplicación de las fórmulas. Para finalizar, se desarrolló un programa en MATLAB en la que se parametrizó de forma correcta los métodos usados. Como resultado de todo esto, se se demuestran los valores, el conocimiento planteado, el desarrollo adquirido en la materia y la temática estudiada. ¿Listo? Vale, proseguimos con metodología. Bueno, en cuanto a la metodología, tenemos que tener en cuenta diferentes cosas. Entre ellas es, primero, saber qué es una armadura y para qué nos sirve una armadura. Segundo, tendremos que evaluar qué tipo de armadura queremos parametrizar. Tercero, tendremos que identificar los nodos y los soportes que se encuentran en esta misma. Si tenemos estos tres ítems, ya podemos comprender cuál es el tema y qué es lo que vamos a hacer. Prácticamente es la parametrización de una armadura. Ahora, para resolver y hallar las fuerzas que actúan sobre esta, necesitamos dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada una de las barras, ¿sí? Que podríamos llamarlo como el método de nodos, y aplicarle ecuaciones de equilibrio. Estas ecuaciones de equilibrio las tenemos que aplicar en los nodos y también en las reacciones de los soportes. Con estos dos métodos de los diagramas de cuerpo libre y las ecuaciones de equilibrio, podemos hallar las fuerzas que se aplican en la armadura. Y proseguimos escrita, o la parte con las ecuaciones. ¿Qué hizo el grupo o qué se planteó? Vale, como primer paso, el grupo planteó darle unos valores arbitrarios a las variables. Las variables ya eran X, Y y F. ¿Por qué se hizo esto? Porque el grupo necesitaba, primero que todo, hacer el ejercicio de manera escrita para así proseguir al código hecho en MATLAB. Después de darle esas variables, la armadura se descompone también en soportes. Se representan los soportes, cuáles son sus reacciones y hacia qué parte o dirección apuntarían, como lo pueden apreciar en la siguiente imagen. Una vez identificada la sumatoria de las fuerzas, se prosigue a sacar lo que son los momentos que tenemos. En este caso, el grupo eligió el momento A. Y gracias a ese momento A se pudo hallar la fuerza EY o la reacción que había en el soporte EY. Después de eso, proseguimos a realizar una sumatoria de fuerzas en el para obtener la fuerza AY. Y por último, el grupo prosiguió a seccionar la armadura en diferentes partes o secciones. Acá podemos apreciar de que seccionamos en el nodo A, dimos las direcciones y planteamos las ecuaciones. Esto lo hicimos en los diferentes tipos de nodos, como lo pueden apreciar. Fue siempre un trabajo bastante largo, en donde fue algo a la vez repetitivo. Acá podemos observar, otra vez se plantearon las ecuaciones, se plantearon las fuerzas y qué dirección tenían que sacar. Vale, una vez llegamos al nodo H, teníamos que sacar los valores de las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas EX para hallar el HG y para hallar la sumatoria de fuerzas en EY. ¿Qué hicimos? Nosotros utilizamos el método de matrices. Ustedes dirán, ¿no se puede utilizar otro método? Sí, claro, se puede utilizar otro método, sino que en el caso el grupo decidió 1000 veces hacerlo por el método matrices,
debido a que ya tenía conocimientos anteriormente adquiridos y que le pareció mucho más fácil que por métodos como igualación, sustitución, etcétera y demás. Seguimos haciendo operaciones, seguimos planteando otra vez direcciones, fuerzas, sumatoria de fuerzas en X, en Y, como lo anteriormente lo planteamos en clase. Y finalmente concluimos de que tuvimos una fuerza en el nodo FCG de 100. Comparamos, lo hicimos tanto por la izquierda como por la derecha, de izquierda a derecha y derecha a izquierda, y nos da los mismos 100 newtons en el nodo FCG. Y una vez hecho nuestro laboratorio o nuestro código de manera escrita o en un Word, proseguimos a hacerlo en un código en MATLAB. De acuerdo, tal como mencionaba mi compañero, una vez terminado el proceso a mano o en este caso en un Word, proseguimos a plantear el código para que no solo nos resuelva la armadura con valores predeterminados, sino que se pueda resolver con los valores que un usuario quiere ingresar al sistema. En este caso, como podemos ver, el código comienza definiendo todas las variables a utilizar en el código, siendo estas X, Y, H, F, fuerza en el nodo X, fuerza en el nodo A, en el nodo B, etc. Y luego proseguimos a preguntarle al usuario a través de la variable prompt. Le pedimos al usuario que ingrese por teclado los valores que desea para las variables principales, siendo estas la altura en Y, la altura H, el largo X y la fuerza F que se está aplicando sobre la armadura. Seguido de esto, se realizaba en el código el análisis de las fuerzas en los soportes para calcular la fuerza que ejerce en el soporte AX, la fuerza que ejerce el soporte A en y la fuerza que ejerce el soporte E en Y. ¿Vale? Seguido de esto, se empezaron a analizar los nodos. Para hacer esto, se planteaban las sumatorias de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y. Todas estas, como sabemos, igualadas a 0. Y por medio de la función solve, el programa despeja las variables asignadas y de esta forma calcula, en este primer caso, como puedes ver en el nodo A, calcula las variables FAH, o sea, la fuerza interna desde el nodo A hasta el nodo H, y FAB, la fuerza interna de la variable A a la nodo A, perdón, al nodo B. Seguido esto, el proceso se repitió con los demás nodos. En el caso de ciertos nodos, al darnos cuenta que la armadura era simétrica o de modo espejo, vista a la izquierda eran las mismas fuerzas que vista desde la derecha, nos tomamos la libertad, o se tomó la libertad, de que las fuerzas que fueran opuestas, digamos de cierta forma, es decir, lo que sería el nodo A con el nodo E, el nodo B con el nodo D, el nodo H con el nodo F, estos nodos, al reflejarse como un espejo en la armadura, cumplían o tenían las mismas fuerzas. Así que se decidió que para facilidades del código simplemente se iban a igualar, es decir, la fuerza que había en el nodo A al nodo B era la misma fuerza que se iba a tomar del nodo E al nodo D. Podemos seguir bajando y vemos cómo este proceso se repitió hasta llegar al nodo H. El nodo H, como mi compañero mencionó anteriormente, se decidió resolver por método de matrices, más específicamente por Gauss-Jordan. ¿Por qué decidimos hacerlo de esta manera? Porque al momento de realizar el código, era más fácil pedirle al código que guardara los valores de una matriz en una variable a que guardara los de otro tipo de ecuación. Podemos seguir bajando. Y bueno, en esta parte ya terminaría el código. Ahora procederemos a correr el código, a reproducirlo, para comprobar que los valores, usando los mismos asignados anteriormente, son iguales. Vale. Primero que todo, el programa al cargar nos va a mostrar una imagen de la armadura para que el usuario pueda hacerse una idea de qué valores está asignando. Entonces, por favor, la imagen. Y nos pregunta Windows de MATLAB qué valores deseamos ingresar. En este caso usaremos los mismos que se utilizaron originalmente. Es decir, para la variable X usaremos 4 metros.
para la variable y 3 metros, para la variable h 2 metros, y por último la fuerza será de 50 newtons. El programa empieza a procesar todos los valores y si podemos ampliar el command window, nos daremos cuenta que principalmente, como punto de referencia, la fuerza del nodo C al nodo G es de 100 newtons, tal como lo habíamos calculado con los procedimientos a mano. Claramente el programa, al ser valores ingresados por el usuario, puede asumir los valores como el usuario lo desee y todos estos van a dar el resultado independientemente de que se asigne. Podemos comparar todos los valores que el programa MATLAB nos los entrega en forma de fracción. Pero cuando el usuario los convierte a decimal, podemos comprobar que efectivamente son los mismos valores. Gracias. Y por último, el grupo pudo finalizar dando un análisis o unas conclusiones, las cuales son: Bueno, en cuanto a la primera conclusión, podemos determinar que a partir de los conocimientos y procedimientos previamente ya explicados en lo que es el desarrollo de ingeniería o en el desarrollo de esta parametrización, se logró comprender de mejor forma cómo realizar de forma efectiva la parametrización de una armadura. Como segunda conclusión, se llegó a que la armadura seleccionada o la armadura asignada al grupo estaba correctamente soportada. De no haberlo estado, solo se habrían determinado algunas de sus fuerzas, pero no se habría podido asignar valores a todas. Por consecuencia, se pueden hallar todas sus reacciones y cómo actúan estas en consecuencia. Por tercera, se visualizó y bueno, se logró calcular por medio del ejercicio las fuerzas que actúan sobre los nodos de la armadura. y por último tenemos que con base a esos procedimientos realizados a mano, el usuario o la persona que lo usa puede dar paso al uso del programa y además de esto puede tener una ayuda y no tener que hacerlo a mano, no tener que demorarse siempre un buen tiempo, que es lo que se demora una persona normal. Y además de esto puede calcular las reacciones y las fuerzas que se ejercen sobre la misma armadura. Y muchas gracias por su atención. Suscríbanse y denle like, por favor.